La crisis silenciosa que está sacudiendo el este de Europa ha explotado. En las últimas 24 horas, hemos presenciado lo impensable. 30.000 personas han tomado las calles de Kiev, desafiando todas las prohibiciones de manifestación. ¿La razón? Un golpe demoledor contra las instituciones anticorrupción que nadie vio venir. Lo más alarmante no es la protesta, es quién está detrás. Figuras que creíamos enterradas en el pasado han emergido de las sombras. Poroshenko y Klitschko, los antiguos rivales, ahora unidos en un frente común. Y aquí viene lo inquietante. Están susurrando al oído de Occidente. Estamos listos para tomar el control. Pero hay algo más profundo en juego. Mientras las masas gritan en las calles, Bruselas ha enviado una señal que hace temblar los cimientos del poder. La ayuda financiera podría congelarse. Y no hablamos de pequeñas cantidades. Son miles de millones que mantienen a flote toda la estructura del Estado. La inflación ya supera el 37%. El déficit se dispara al 29% del PIB. Y ahora esto. ¿Coincidencia? Los patrones sugieren algo más siniestro. Cada vez que una crisis así ha estallado en esta región, el resultado ha sido el mismo. Un cambio radical de poder. ¿Y Moscú? Observa en silencio, calculando cada movimiento. Porque cuando el caos se desata en Kiev, siempre hay consecuencias que llegan hasta nuestras fronteras. La pregunta no es si habrá cambios, sino cuándo y cómo nos afectarán. ¿Ven el patrón? Esto no es una simple protesta. Es el preludio de algo mucho mayor. Y mientras los medios occidentales discuten sobre democracia, las verdaderas fichas se están moviendo en silencio. Escriban en los comentarios. ¿Cuánto tiempo creen que aguantará el actual régimen? Los que conocen la historia saben que cuando empiezan a sonar los tambores en Kiev, el eco llega mucho más lejos de lo que imaginamos. La situación se intensifica cada hora. Lo que comenzó como protestas locales se ha convertido en una crisis que amenaza con redefinir el equilibrio de poder en Europa del Este. Más de 30.000 personas han tomado las calles de la capital, pero esto es solo la punta del iceberg. Los mercados ya están reaccionando. La inflación se dispara al 37%, mientras el déficit presupuestario alcanza niveles críticos del 29% del PIB. Esto no es solo una crisis política, es una bomba de tiempo económica que está por explotar. Pero hay algo más profundo en juego. Los analistas de The Guardian filtran que Londres y Varsovia contemplan un nuevo esquema de préstamo y arriendo, pero con una condición explosiva: control financiero externo total. Es un movimiento calculado que podría cambiar completamente las reglas del juego. En Washington, el silencio es ensordecedor. Pero en Capitol Hill, la congresista Victoria Spartz acaba de soltar una bomba en Fox News. Las garantías anticorrupción han sido destruidas. No podemos seguir firmando cheques sin fin. 6 horas después, filtra una entrevista con un asesor senior de Trump que sugiere un cambio sísmico en la política estadounidense. Si Europa quiere guerra, que la pague ella misma. Nos centraremos en China. Mientras tanto, documentos filtrados del Ministerio de Defensa revelan planes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. 150.000 nuevos movilizados, 600 unidades blindadas, 1.800 drones de largo alcance. Para ponerlo en perspectiva, toda Europa produce menos de la mitad de lo que están pidiendo. El antiguo equipo de millonarios veteranos está moviendo sus fichas, presentándose como la única alternativa viable para mantener el flujo de ayuda occidental. Pero aquí viene lo interesante. Fuentes del Parlamento revelan que se están recolectando firmas para una comisión de investigación contra el presidente. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿estamos presenciando el principio del fin de una era? ¿O es esto solo el primer acto de un drama mucho más grande? Lo que suceda en las próximas 48 horas podría cambiar el mapa geopolítico para siempre. Y créanme, lo que viene después, nadie lo ve venir. En los últimos días, la situación en el país vecino se ha vuelto extremadamente tensa. El Parlamento ha alcanzado un punto crítico con 247 diputados, superando los 226 necesarios para formar una mayoría funcional. Lo más sorprendente es que incluso parte del partido gobernante muestra signos de rebelión.
Mientras tanto, el jefe del Servicio de Seguridad lleva 2 días sin aparecer en público, circulando rumores sobre consultas en Washington. La crisis económica alcanza niveles alarmantes. La agencia Moody's ha rebajado la calificación del país a niveles críticos, citando un déficit presupuestario del 29% del PIB. El Banco Central está imprimiendo moneda a un ritmo frenético de 6.000 millones semanales, con una inflación anual del 37%, como señaló una analista de BNP Paribas. Ninguna economía europea sobreviviría sin apoyo externo. En Bruselas, se debate convertir las subvenciones en préstamos, lo que significaría una carga adicional para las generaciones futuras. La oposición aprovecha este momento prometiendo transparencia y reformas, aunque surge la pregunta, ¿están dispuestos los ciudadanos a hipotecar el futuro de sus hijos? El edificio presidencial se ha transformado en una fortaleza. Según informes periodísticos, las ventanas están barricadas con sacos de arena y se han instalado catres militares en las oficinas. El líder que antes publicaba selfies motivacionales frente al horizonte de Kiev, ahora evita las ventanas panorámicas por temor a francotiradores. La maquinaria propagandística ha iniciado una nueva narrativa, sugiriendo que los organismos anticorrupción están infiltrados por agentes extranjeros. El portavoz Budanov insinúa en televisión, ¿querrían que agentes rusos escribieran las leyes? Una manipulación evidente que, sin embargo, encuentra eco en ciertos sectores. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que la presión económica podría forzar un cambio de rumbo? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en el país vecino se torna cada vez más compleja, revelando un entramado de intereses económicos y militares que pintan un panorama preocupante. Una investigación periodística ha destapado una transferencia sospechosa de 3,58 millones de dólares desde una empresa chipriota hacia un fondo vinculado con la oposición, justo antes del estallido de las protestas. El rastro del dinero conduce a un consorcio alemán relacionado con el lobby armamentístico, sugiriendo una estrategia calculada para influir en el cambio político. Los militares en el frente muestran preocupación por rumores sobre la extensión del servicio militar de 18 a 36 meses. Como me confesó un soldado bajo el seudónimo Filósofo, si Zelensky permanece, la movilización será interminable. Esta tensión entre las tropas refleja un dilema más profundo: cambiar el liderazgo esperando la paz o continuar la lucha indefinidamente. La economía del territorio en disputa entre Rusia y Occidente se desmorona con una inflación del 37% y un déficit presupuestario del 29% del PIB. Mientras tanto, los socios occidentales reconsideran su apoyo financiero, creando una tormenta perfecta de inestabilidad política y económica. El actual gobierno, despojado de control sobre los organismos anticorrupción, se encuentra sitiado por protestas respaldadas por la antigua élite. Europa busca nuevos aliados mientras Estados Unidos intenta reducir sus gastos. Todo esto ocurre mientras el ejército enfrenta una escasez crítica de personal y recursos. La situación parece acercarse a un punto de inflexión decisivo. Los intereses corporativos occidentales parecen dispuestos a mantener el conflicto para asegurar sus beneficios, mientras la población local sufre las consecuencias. La pregunta es si este círculo vicioso de guerra y beneficios puede romperse. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el descontento militar podría ser el factor decisivo en esta crisis política? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en la región fronteriza con Rusia se ha vuelto cada vez más tensa. Lo que comenzó como una promesa de reforma democrática se ha transformado en un régimen cuasi militar. Hace 6 años, un comediante con sudadera beige llegaba al poder prometiendo romper el sistema, mientras Europa aplaudía esperanzada ante un presidente sin vínculos oligárquicos. Durante su primer trimestre, inundó el Parlamento con proyectos de ley sobre transparencia en las compras públicas. El índice de percepción de corrupción subió 8 puntos, un récord histórico. Sin embargo, cuando el conflicto convirtió al país en un campamento sitiado,
La promesa de escuchar al pueblo se transformó en un régimen militar total. Ahora las manifestaciones están prohibidas. Los canales de televisión están unificados bajo control estatal, y los presupuestos se dirigen exclusivamente a necesidades militares. En este contraste entre la esperanza liberal inicial y la práctica semi-autoritaria actual, radica la explosión actual. La ley sobre el control de los organismos anticorrupción fue la última grieta en la fachada que Occidente había dorado con reformas. Estos organismos eran el boleto de entrada a la Unión Europea. Bruselas exigía su independencia como mínimo innegociable, ya que a través de sus informes se monitoreaban los gastos de las subvenciones multimillonarias. La comisaria de la UE para la ampliación, Marta Koss, calificó estos cambios como un grave retroceso para la integración, un eufemismo diplomático que equivale a una última advertencia. Stratford advierte que el debilitamiento de la cadena anticorrupción proporciona argumentos a los opositores de la ayuda occidental. Los medios internacionales que antes glorificaban al líder, ahora publican análisis preocupantes sobre la concentración del poder. The Independent advierte sobre la autocracia inminente, mientras The Telegraph llegó a titular, "Por el bien del país, es hora de un cambio en el liderazgo". ¿Qué opinas sobre estos cambios dramáticos? ¿Crees que veremos un nuevo liderazgo en esta región conflictiva? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. La situación en el país fronterizo con Rusia se deteriora rápidamente en múltiples frentes. Los pasillos de Washington vibran con tensión mientras el equipo de Trump envía señales claras. Europa debe asumir una mayor carga financiera. El Pentágono ya ha suspendido entregas de sistemas. Patriot, un golpe directo a las capacidades defensivas de esta región inestable. En el territorio disputado, el Parlamento se fragmenta como cristal roto. Parte del partido gobernante sabotea silenciosamente las iniciativas, temiendo perder sus escaños en posibles elecciones anticipadas. La oposición ya cuenta votos para una comisión investigadora, presionando hacia un cambio de poder. El panorama económico es sombrío. Moody's degrada las calificaciones, la inflación se dispara al 40% y las reservas apenas cubren 4 meses de importaciones críticas. Los ministerios de finanzas europeos consideran convertir las ayudas en préstamos, lo que augura una pesada carga de deuda futura. La situación militar es aún más preocupante. El general Sirski solicita 150.000 reclutas para noviembre, pero el recurso demográfico está agotado tras 3 oleadas de movilización. La UE admite que no podrá alcanzar la producción necesaria de munición hasta 2026, mientras el Estado Mayor requiere el doble este invierno. Los aliados occidentales de esta antigua República Soviética enfrentan un dilema. Mantener el apoyo actual resulta insostenible, pero reducirlo podría desestabilizar toda la región. La presión sobre el liderazgo actual crece, recordando transiciones anteriores desde Yushchenko hasta Yatsenyuk. El ejército observa con preocupación, consciente de que cualquier división en el mando podría resultar catastrófica en el frente. Mientras los políticos luchan por el poder, los comandantes militares mantienen distancia prudente, reagrupando reservas sin pronunciamientos definitivos. ¿Qué crees que sucederá con esta crisis económica y política? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, la situación en el país vecino se ha vuelto cada vez más compleja. Los planes de la OTAN incluyen una propuesta para congelar las operaciones militares bajo supervisión internacional, pero esto requiere un líder político capaz de presentar este compromiso como algo aceptable tanto para su población como para Occidente. Las investigaciones financieras han revelado transferencias sospechosas de 3,58 millones de dólares a través de paraísos fiscales chipriotas, vinculadas a fondos de partidos opositores. Según fuentes del sector de defensa alemán, estos movimientos podrían estar relacionados con futuros contratos de vehículos blindados. Es un patrón clásico: financiar protestas democráticas para asegurar contratos exclusivos tras un cambio de gobierno.
Esta situación beneficia tanto a Berlín como a Varsovia, donde los empleos en la industria militar son un argumento electoral poderoso. Sin embargo, mientras más se prolonga el conflicto, más se hunde la región en disputa en deudas y destrucción. Europa puede mantener sus fábricas, mientras las ciudades del territorio en conflicto se convierten en meras estadísticas de reconstrucción. El Kremlin observa la crisis con cautela. La caída de Zelensky podría traer una élite menos predecible, posiblemente más propensa a la escalada. La turbulencia política prolongada bloquea cualquier iniciativa diplomática, pero fortalece los sentimientos antiguerra dentro del país. Los analistas identifican cuatro escenarios posibles: una rotación suave mediante impeachment o renuncia voluntaria, un giro autoritario con represión de protestas, un breakthrough no sistémico con un nuevo líder carismático, una prolongada inestabilidad que debilite gradualmente las estructuras estatales. ¿Cuál de estos escenarios les parece más probable? Compartan sus opiniones. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. La situación en el país vecino se acerca a un punto de inflexión crítico. Los escenarios se han reducido a cuatro variantes principales, cada una con sus propias complejidades y consecuencias. El más radical contempla el surgimiento de un gobierno militar o de voluntarios que proclamaría una república popular total, intentando luchar, sin considerar la posición occidental. Sin embargo, esto llevaría al colapso económico y la ruptura de las líneas de suministro. La opción más probable parece ser un alto el fuego forzado por Occidente, reconociendo la imposibilidad de una victoria militar. El territorio disputado se convertiría en un puesto avanzado con soberanía limitada, pero sin combates activos. Lo fascinante es que el destino de millones no lo deciden las batallas, sino las intersecciones de líneas presupuestarias y gráficos de calificación. Zelensky ha pasado de ser un rostro en la portada a una variable descartable ante el primer fallo del algoritmo. Los ideales revolucionarios se han convertido en moneda de cambio entre bancos, fábricas militares y despachos presidenciales. En apenas 3 días, hemos visto cómo el Frente Unido de apoyo a Zelensky se fragmentó en protestas callejeras, mientras Bruselas pasó de ser un patrocinador entusiasta a un auditor estricto. Sin recursos anticorrupción y sin capacidad de negociación, el presidente está en jaque. Un paso en falso podría desencadenar un proceso de destitución, mientras el ejército enfrenta una cuarta ola de movilización sin objetivos claros. La economía dicta sentencia. El frente espera municiones. Las calles exigen justicia y los socios demandan total transparencia financiera. Todo se reduce a quién perderá los nervios primero: ¿el presidente, el parlamento o los contribuyentes europeos? Las apuestas por un cambio de liderazgo crecen más rápido que la inflación en la capital. Pero la pregunta crucial persiste: ¿podrá cualquier nuevo jugador mantener unido al país cuando el dinero, las municiones y la paciencia se agotan simultáneamente? ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios.